Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Casanova y vamos a hablar de las teorías del comercio internacional. Es probable que la participación en el comercio internacional traiga ciertos beneficios a un país, porque le permite aprovechar sus ventajas comparativas, explotar economías de escala y asegurar la competencia, lo que refuerza la diversidad de productos y, potencialmente, la estabilidad del mercado. Para poder entender de una manera más clara lo que es el comercio internacional, es necesario comenzar por plantear cómo surge y sobre todo cuáles son sus bases teóricas, es decir, las diversas teorías que se han formado a través del tiempo, propio desarrollo y evolución del comercio internacional. Las teorías del comercio internacional son simplemente teorías diferentes para explicar el comercio internacional. El comercio es el concepto de intercambio de bienes y servicios entre dos personas o entidades. El comercio internacional es entonces el concepto de este intercambio entre personas o entidades de dos países diferentes. Ahora vamos a hablar de lo que es el mercantilismo. Este fue desarrollado en el siglo XVI. El mercantilismo fue uno de los primeros esfuerzos por desarrollar una teoría económica. Esta teoría afirmaba que la riqueza de un país estaba determinada por la cantidad de sus tenencias de oro y plata. En su sentido más simple, los mercantilistas creían que un país debería aumentar sus tenencias de oro y plata, promoviendo las exportaciones y desalentando las importaciones. En otras palabras, si la gente de otros países te compra más de lo que te venden, entonces tienen que pagarte la diferencia en oro y plata. El objetivo de cada país era tener un superávit comercial, o una situación en la que el valor de las exportaciones fuera mayor que el valor de las importaciones, y así evitar un déficit comercial, o una situación en la que el valor de las importaciones es mayor al valor de las exportaciones. Ahora vamos a hablar del proteccionismo. El proteccionismo es una política económica que protege la producción y el empleo de un país al imponer restricciones, limitaciones o tarifas a los bienes o servicios provenientes del exterior, lo que llamamos importaciones, haciéndolos menos competitivos con los nacionales. Las políticas proteccionistas suelen centrarse en las importaciones, pero también pueden incluir otros aspectos del comercio internacional, como las normas de productos y las subvenciones gubernamentales. Las políticas proteccionistas generalmente buscan mejorar la actividad económica, pero también pueden ser el resultado de preocupaciones de seguridad o de calidad. Los aranceles, las cuotas de importación, los estándares de productos y los subsidios son algunas de las principales herramientas de política que un gobierno puede utilizar para promulgar políticas proteccionistas. Por mi parte sería todo. Mis compañeros exponer las siguientes teorías del comercio internacional. Gracias. Hola, mi nombre es Kelly Castro y yo voy a hablar sobre las principales teorías del comercio internacional para tener un concepto más claro de lo que es y cuáles son sus bases teóricas. Primero comenzaremos con la teoría clásica de la ventaja absoluta, la cual fue planteada por Adam Smith, quien destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente. Esto lo hizo basándose en el ejemplo de que ningún hombre o jefe de familia trataría de producir en casa un bien que llegara a ser un costo mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo a un país extranjero, por ejemplo China, se llegaría a la conclusión de que China podría proveer a otro país, por ejemplo México, de un bien o producto más barato de lo que de lo que México pudiera producirlo. De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. Por lo que Adam M. Smith aclara su teoría por medio de un ejemplo muy sencillo, considerando a dos países, los cuales son Estados Unidos e Inglaterra, los cuales se dedican a la producción de dos bienes, que son alimentos y tela. Para el caso de Estados Unidos, se parte del supuesto de que se requiere de 8 unidades de trabajo para producir una unidad de alimento y de 4 unidades de trabajo para producir una unidad de tela. Para el caso de Inglaterra, se necesitan de 10 unidades de trabajo por cada unidad de alimento
y 2 unidades de trabajo por cada unidad de tela. De esta manera, se puede ver claramente que Estados Unidos es más eficiente en la producción de alimentos, mientras que Inglaterra lo es en la producción de telas. Por lo que Estados Unidos se puede decir que tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos y que Inglaterra tiene esa ventaja absoluta, pero en la producción de tela. Por lo que de esta manera Adam Smith afirma que el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja absoluta implica necesariamente que haya una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia. Es decir, que el país tiene que ser bueno produciendo ese bien, ese producto para tener esa eficiencia, dando como resultado un aumento en la producción mundial de todos los bienes. Este planteamiento a esa teoría puede ser muy claro, pero hoy en día mucha gente considera que los exportadores deben tener una ventaja absoluta sobre sus competidores extranjeros. Y aunque hasta cierto punto esto es cierto, esta teoría llega a ser un poco superficial y engañosa, ya que si el comercio se basara en esta teoría, se llegaría a una conclusión un poco absurda y lógica, ya que tomando como ejemplo Estados Unidos e Inglaterra, se podría decir, bueno, que Estados Unidos produzca lo mismo de tela que de alimentos y que Inglaterra no produzca nada. Pero bueno, esto no puede ser así, ya que actualmente se puede afirmar que la rentabilidad del comercio internacional no depende de una ventaja absoluta, sino más bien de una ventaja competitiva. Pero en conclusión, a lo que dice Adam Smith es que un país exportará un producto si es el productor de más bajo costo. Ahora pasamos a la teoría de la ventaja comparativa, la cual fue planteada por David Ricardo, quien también refinó lo que es la teoría absoluta hasta llegar a lo que es la teoría de la ventaja comparativa, donde reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sean relativamente más productivos. Por lo que se puede definir la ventaja comparativa como la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando menos recursos que otro. De esta manera los países pues podrán exportar a otros países lo que su trabajo produce de una forma más eficiente e importar los bienes que su trabajo produce de una forma más ineficiente. Es decir, que va a exportar su trabajo, sus propios productos de los que puede producir y va a importar los productos que no puede producir tan eficientemente. De esta manera, esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, y estas diferencias hacen posible favorecer a algunos sectores. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países solo difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por lo que por medio de esta teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia a un país en la siguiente forma. A, si se piensa que en el comercio como un método indirecto de producción. Es decir, que en lugar de producir un producto por sí mismos, un país se puede dedicar a producir otro tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee o que necesite, ya que no puede producir ese bien que necesita tan eficientemente. El otro beneficio es que el comercio puede ampliar las posibilidades de consumo de un país, lo que implica un incremento en ganancias del comercio. Es decir, que un país gana con el comercio, incluso si se tiene menor productividad que sus socios comerciales en todas las industrias. Por ejemplo, se puede pensar en Japón, que en un principio ellos no contaban con los suficientes recursos para tener una productividad superior eh, que en todas las industrias en comparación de sus socios comerciales. Sin embargo, pues con el tiempo ya ha cambiado y ha obtenido ganancias del comercio exterior. Y estas ganancias pues han sido obtenidas más que nada por el ingenio en su ventaja comparativa. Ahora llegamos a la teoría de la demanda recíproca, la cual fue elaborada por Stuart Mill, que también él aceptó la teoría de Ricardo de la ventaja comparativa y la complementó introduciendo lo que es la ley de la oferta y la demanda, donde dice que la relación real de intercambio que se establezca será aquella que iguale la oferta de exportación de cada país con la demanda de importación del otro. Donde se puede definir la demanda recíproca como el intercambio comercial entre naciones de diferente tamaño, la cual beneficiará más al país pequeño porque la relación real de intercambio
tiende a situarse más acerca del país grande que del pequeño. Esto es debido a que la oferta de la empresa pequeña es inferior a la demanda de la empresa grande, con lo que tiende a aumentar el precio del bien exportado por la empresa pequeña. Por esa razón también Stuart Mill introduce lo que es la ley de los valores internacionales, donde explica la necesidad de que debía mantenerse en el equilibrio de las exportaciones y las importaciones, y sostiene que el éxito económico de un país reside en mantener un superávit relativo de sus exportaciones sobre sus importaciones. En conclusión, la demanda recíproca es cuando los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda pagar el total de las importaciones. Y bueno, esta ley de los valores internacionales es una ampliación, surge de lo que es la ecuación de la oferta y la demanda. Pero bueno, en lo que es el valor de una mercancía se ajusta por sí mismo, de modo que la demanda y la oferta se equilibran. Y sería todo de mi parte y ahora continuarán mis compañeros. Gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Tenido Valdés Morales. Les estaré hablando de 3 teorías. Teoría de Heschel-Holling. Es una teoría neoclásica del comercio internacional. Eli Philip Heschel fue un economista sueco que aportó importantes contribuciones a la historia del comercio internacional. En el año de 1919 publicó un artículo en un periódico sobre su trabajo. Bertil Gotthard Holling, también economista sueco, elaboró el trabajo de Heschel. El resultado fue el conocido modelo de Heschel-Holling, una teoría que implica una declaración muy importante para la economía internacional. Dentro de la llamada teoría moderna de intercambio internacional y formando parte de la teoría pura, uno de los pilares básicos es el teorema de Heschel, que consta de 2 proposiciones. A. Las diferencias de costes comparativos y consecuentemente del intercambio entre distintos países es la distinta dotación factorial de los mismos. De ahí que cada país se especialice en la producción del bien que incorpora su factor o factores abundantes, lo que da lugar a que el comercio exterior suponga un cambio de factores abundantes por escasos, incluidos todos ellos en los bienes intercambiados. B. El libre comercio de productos tiende a igualar los precios relativos de los factores de producción en todos los países. Por regla general, el teorema se formaliza empleando un modelo de 2 países, 2 factores, 2 productos, que requiere adoptar las siguientes hipótesis. 1. Existe competencia perfecta en los mercados de productos y factores. 2. La diferente intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. No hay inversión factorial. 3. Las funciones de producción son idénticas para cada bien en los 2 países, del tipo Kapf-Douglas y cumple el teorema de Euler. 4. La dotación factorial es distinta en los 2 países. 5. No hay especialización completa, condición necesaria para que se cumpla la segunda proposición. 6. El comercio no está sujeto a fricción alguna, no hay costes de transporte ni barreras exteriores de ningún tipo. Los supuestos en los que se basa el modelo son los siguientes. 1. Hay 2 naciones, 2 mercancías, la X y la Y 2 factores de producción, trabajo y capital. 2. Ambas naciones se sirven de la misma tecnología en la producción, es decir, las 2 naciones tienen acceso y usan las mismas técnicas generales de producción. 3. La mercancía X es intensiva en trabajo y la mercancía Y es intensiva en capital, en ambas, es decir, la mercancía X requiere relativamente más trabajo que la mercancía Y en ambas naciones. 4. Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a escala en ambas naciones. 5. Hay especialización incompleta de la producción en ambas naciones, incluso con libre comercio. Las 2 naciones continúan produciendo ambas mercancías. Ninguna de las 2 naciones es demasiado pequeña. 6. Las preferencias son iguales en ambas naciones. 7.
Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de factores en las dos naciones. 8. Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, mas no hay movilidad internacional de factores. 9. No hay costos de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al libre flujo del comercio internacional. 10. Todos los recursos que emplean por completo en ambas naciones, no hay recursos o factores de producción desempleados en ninguna de las dos naciones. 11. El comercio internacional entre las dos naciones está equilibrado. El valor total de las exportaciones de cada nación equivale al valor total de sus importaciones. Teorema Hershey-Olin, que trata y predice el patrón de comercio. Nos dice que una nación exportará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la mercancía cuya producción requiera del uso intensivo del factor relativamente escaso y caro. Es decir, la nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente intensa en trabajo, e importará la mercancía relativamente intensa en capital. Intensidad de factores. Vamos a considerar un mundo de dos mercancías, X y de dos factores, trabajo y capital. Se dice que la mercancía Y es intensiva en capital si la relación capital-trabajo KL usada en la producción de Y es menor que K entre L, empleada en la producción de X. Lo importante no es la cantidad absoluta del capital y de trabajo que se emplean en la producción de X y de Y para medir la intensidad del capital y del trabajo de las dos mercancías, sino la cantidad de capital por unidad de trabajo. En ejemplo que tenemos aquí, Y, 2K más 2L, KY entre L y Y, 2 entre 2 igual a 1, X, 1K más 4L, KX sobre LX, 1 entre 4 igual a 0.25. Teoría del deterioro de los intercambios. Fue formulada a principios de la década de 1950, en gran medida para explicar los resultados de investigaciones empíricas realizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que corroboraban dicha tendencia. En su formulación original, esta tesis combina dos hipótesis diferentes, aunque ciertamente complementarias, que tuvieron su posterioridad un desarrollo teórico paralelo en la literatura económica. Por una parte, el efecto negativo de la inelasticidad ingreso de la demanda de materias primas sobre los términos de intercambio de los países en vía de desarrollo, y por otra, las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del centro y la periferia de la economía mundial. Razones teóricas para que se diera el deterioro. 1. Rendimientos decrecientes. Esta teoría explica que cuando hay un factor de producción fijo y otras variables, los rendimientos son decrecientes, situación que se da en la agricultura y en la minería, donde al tener un factor fijo e incrementar el factor variable, los rendimientos de los trabajadores tienden a disminuir por la falta de espacio. 2. Elasticidad del ingreso de la demanda. Este término mide la proporción en que aumenta la demanda por un bien cuando se presenta un incremento en los ingresos, y para Prebisch, la elasticidad del ingreso de la demanda de los bienes primarios y agrícolas es baja y decrece, mientras que la elasticidad de los bienes manufacturados es alta y crece, lo que también ocasiona un deterioro en los términos de intercambio. 3. Incorporación de tecnología. Para Prebisch, es más fácil incorporar tecnología en los bienes manufacturados que en los bienes agrícolas y mineros, por lo que la productividad tiende a aumentar a un ritmo mayor que la productividad en la agricultura, lo que resulta en una competencia desleal que deteriora los términos de intercambio. Un ejemplo numérico ilustra el argumento. Supongamos que en el país industrial la productividad aumenta de un índice de 100 a 160, por lo tanto el costo baja. 100 entre 1.6 igual a 6.5. Sin embargo, si los ingresos, ganancias y salarios se incrementan de un índice de 100 a 180, el precio final es
62.5 por 1.8 es igual a 112.5. Supongamos que ahora que en el país se produce productos primarios, la productividad aumenta de 100 a 120, el costo baja. 100 entre 1.2 es igual a 83.3. Pero si los ingresos, ganancias y salarios se incrementa de 100 a 120, el precio final es 83.3 por 1.2 igual a 99.9. Por lo tanto, la relación de precios productos industriales entre precios productos primarios ha pasado de 1 a 1 a 1 a 125 a 1. La hipótesis Prebisch-Singer. La primera hipótesis partía de la conocida observación según la cual el crecimiento económico tiende a generar cambios en la estructura productiva a lo largo del tiempo, y en particular una tendencia a la disminución del tamaño relativo del sector primario. Estas variaciones en la estructura productiva tienen repercusiones importantes a nivel mundial. Si la División Internacional del Trabajo implica que los países en desarrollo se especializan en la producción de materias primas y los países industrializados en manufacturas. La segunda hipótesis fue formulada por ambos autores como una distribución desigual de los frutos del progreso técnico, mientras en el caso de las manufacturas, esos productos benefician a los productores, que se apropian de ellos a través de mayores ingresos. En el caso de los productos básicos, se traduce en menores precios. Esta simetría resulta del funcionamiento tanto de los mercados de bienes como de los mercados laborales. Sin embargo, a nivel internacional también refleja los problemas de la División Internacional del Trabajo. Teoría del ciclo del producto. En 1966, Raymond Berman crea la teoría del ciclo del producto, la cual es una teoría económica en respuesta al fallo del modelo Heschel-Ohlin. La teoría del ciclo del producto tiene que ver con el ciclo de vida de un típico producto nuevo y su impacto sobre el comercio internacional. Berman hace énfasis en bienes manufacturados, y la teoría empieza con el desarrollo de un nuevo producto en Estados Unidos. El nuevo producto tendrá dos características principales. A. Se orientaría hacia las demandas de altos ingresos porque Estados Unidos es el país de ingresos altos. B. Promete en su proceso la producción ahorrar trabajo y utilizar capital por naturaleza. El ciclo de la vida de un producto es la evolución de las ventas de ese producto durante su permanencia en un mercado determinado. Dependiendo del producto y del sector de la vida útil del mismo, puede ser mayor o menor. Además, también influyen otros factores como pueden ser las políticas de la administración en el ámbito donde se comercializa el producto. Bueno, vamos a ver la explicación de la teoría, ciclo de vida del producto. Etapa de introducción del producto. El producto se presenta como una novedad y su producción se limita al mercado donde surgió la idea, comercializándose en aquellos mercados similares al de origen, es decir, similar nivel de desarrollo y similares hábitos de consumo. Las ventas del producto empiezan a crecer. Etapa de crecimiento del producto. La producción se traslada a otros países, surge copias del producto, incrementándose también la demanda del mismo. Su uso se extiende, por tanto, se convierte en casi una necesidad para los consumidores. Etapa de madurez del producto. En esta etapa se produce un estancamiento en las ventas del producto. La voraz competencia consigue que solo la produzcan aquellas empresas que ajusten sus costes de producción y ofrezcan precios más competitivos. Etapa del declive del producto. Es la etapa final en la que ya solo se producirá en los países menos desarrollados, bajo la demanda de dicho producto, o porque la necesidad ha sido cubierta por otro, o porque deja de ser tendencia. En ese momento puede ocurrir dos situaciones, o la desaparición del producto, o la prolongación del ciclo de vida. Bueno, eso es todo por mi parte, por su atención. Muchas gracias. Teoría de la internacionalización. Esta teoría te habla de las imperfecciones del mercado, ya que parte de la idea es que las empresas tienen ventajas sobre los competidores.
Otro punto que te explica esta teoría es el alto grado de la participación de las empresas de alta tecnología en negocios internacionales y por qué estas empresas prefieren las transacciones a las licencias o por qué las transacciones intraempresariales son más comunes en los negocios que carecen de estas relaciones. Esta teoría también tiene ciertas limitaciones. Esta teoría no presta atención a las prácticas nacionales de control ni a los defectos de sus estándares. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí están las ventajas de la internacionalización. La ventaja número 1 es el aumento de la competitividad. La ventaja número 2 es el mayor crecimiento. El número 3 es consolidar productos y marcas y el número 4 son costos más bajos del producto. También vamos a hablar sobre la nueva teoría del comercio internacional o teoría de la ventaja competitiva. Según Porter, encontramos dos ventajas competitivas. La primera es el liderazgo en costos, lo que es la capacidad de realizar un producto a un precio inferior a nuestros competidores. Y el segundo es que tenemos lo que es la diferenciación del producto, donde tenemos la capacidad de ofrecer un producto distinto o algo innovador a comparación de nuestros competidores. También podemos decir que existe la rivalidad entre competidores existentes, amenaza de productos y sustitutos, amenaza de nuevos participantes, poder de negociación de proveedores y poder de negociación de consumidores. Como podemos ver en la imagen, la nueva teoría del comercio internacional, según la teoría neoclásica del comercio internacional, postula que este se aplica a través de la ventaja comparativa. Las predicciones que se desprenden de esta teoría son, por ejemplo, que los países más desarrollados exportan, manufacturan e importan productos no elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo importan, manufacturan y exportan productos no elaborados, materias primas y alimentos, debido al diferente precio relativo de sus factores. Y también hablaremos del diamante de Porter. Vamos a hablar un poco de lo que es Michael Porter. Es un profesor de administración de negocios en Harvard, autor de 16 libros y más de 60 artículos. El libro que publicó en 1990 se llama La ventaja competitiva de las naciones y desarrolló una nueva teoría económica que guió a las naciones. Porter posee 4 dimensiones de competencia. El primero es, como lo podemos ver en la imagen, es la estructura y estrategia y rivalidad de empresas. Número 2, condiciones de la demanda. Número 3, sectores afines y de apoyo. Y número 4, las condiciones de los factores. En conclusión, cada país tiende a especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventaja comparativa. Los países obtienen ganancias netas del comercio internacional, del intercambio de bienes entre países y permite que la economía mundial produzca y consuma mayor cantidad de recursos. Esto sería todo. Gracias.